Muy bien, pues les comentaba yo que este modelo de la norma 035, a ver, me voy un poquito, esto es como un cuento que les voy a platicar. Fíjense, el contexto de estos datos duros que hoy día nos afectan a México. Ya sabemos todos lo que pasó en el 2020 con la pandemia, pero fíjense, desde antes los mexicanos padecemos fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos, que vaya que si tienen fama de trabajar de manera extenuante. El estrés laboral al que muchos mexicanos, pues lamentablemente están sujetos en sus trabajos, es esta razón por la cual se van como desenchufando todos los sistemas funcionales de nuestro organismo, tanto en lo químico como en lo emocional. Y entonces esto produce que haya mayor posibilidad de riesgo laboral y enfermedades, bueno, principalmente cardíacas graves o de otra índole. Les platico que yo he tenido oportunidad, por ejemplo, trabajé muchos años en Banamex y en sistemas Banamex en el área de factor humano y veíamos cómo habían personas que de pronto pues faltaban un día, 2 días y luego nos enterábamos pues que le había dado un infarto fulminante o que le había dado una parálisis facial o que habían muerto. Es decir, estas organizaciones que hace tiempo trabajaban así como a toda presión, me acuerdo que nos tocó, recordarán en el cambio de siglo, esto de que las computadoras no estén programadas y va a ser casi el fin del mundo porque los sistemas no tenían la habilidad para hacer la transición. ¿Y qué creen? No pasó nada. Aquí estamos todos. Sin embargo, ese mero cambio generó infinidad de enfermos en ese momento tan específico que les platico. De tal suerte que lo que quiero que hoy consideren es, bueno, y de todo este contexto, a mí, como dicen los yucatecos que me encanta, ¿a mí de qué me toca? O sea, yo de cómo participo en esta fiesta de la vida, en este entorno laboral, que sin embargo tiene unas aristas a veces muy dolorosas. Entonces, quiero que lo veas para ti mismo y quiero que lo veas también en conjunto para tus colaboradores, desde el entorno de lo que a ti te toca vivir. Entonces, bueno, comprenderán que México volteó la cara ya desde antes, decíamos, desde el cambio de siglo, volteó la cara a ver las mejores prácticas en otros países, en el entorno de la Organización Internacional del Trabajo, pues para ver qué estaban haciendo bien, porque ahí les va la neta del planeta. Todo esto de la norma surge porque de pronto se disparan, insisto, antes de la pandemia, se disparan los indicadores de enfermedad grave para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entonces resulta que para México este rubro de salud significa foco rojo alto. Algo tenemos que hacer diferente porque esto le está resultando muy caro al país desde los indicadores del Producto Interno Bruto. Fíjense hasta dónde va esto de la productividad. Esto tiene una razón de ser. Entonces, bueno, como esta imagen que me encanta de la persona que como arbolito va saliendo del agua, por decirlo, a la salud, a la vida, a unas mejores prácticas, como estas chicas conversando así como, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues es que se presenta en el 2018 oficialmente la norma 035 por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces se publicó en el 18, en el 19 decían, oigan, tienen que empezar a hacer esto, a documentar, no sé qué, no sé cuánto. Y en el 2020 ya entraba en vigor con todo lo que da el 23 de octubre específicamente. Entonces, fíjense, si en el 20, en marzo,
fue que nos encerraron a todos, pues para octubre las cosas estaban, como decimos, color de hormiga. ¿Saben en qué se dedicaban principalmente, ya que habían vuelto a las organizaciones para septiembre, octubre? Entonces los inspectores de la Secretaría del Trabajo, pues no iban a revisar lo de la norma 035, principalmente iban a revisar todo lo de seguridad e higiene. Seguramente a ustedes les tocó vivirlo, que tuvieran los filtros de seguridad, que usaran cubrebocas, que hubiera gel, que la distancia, que todos los temas que hemos vivido. Entonces, el tema de esto es que exista en las organizaciones un trabajo digno. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es sensibilizar al participante en la necesidad de implementar un sistema de gestión de la productividad a través del bienestar individual de los colaboradores. A ver, ojo, a mí me encantan los cuentos infantiles, pero aquí no viene al caso la varita mágica. Esto no es por dedazo ni por varita mágica, es por el bienestar individual de cada uno de los colaboradores, que unidos en una misma dirección van a dar la sinergia que permita que se den los resultados de salud mental en el trabajo para, ahora sí, pues apoyar el paso a la competitividad, porque ustedes imagínense cuando han estado enfermos o enfermas en sus casas y te dicen, bueno, no importa, conéctate, aunque estés en tu casa, y tú dices, oye, ¿cómo es esto? O sea, a ver, Hilda comentaba esta condición de dolor crónico con el que yo curso. Muchas veces, a pesar de que sea dolor crónico, tengo dolor agudo, o sea, y te dicen, bueno, no importa, mándenos no sé qué, y yo de veras pienso y digo, claro, no saben lo que es esto. No puedo ni abrir la computadora. O sea, mucha gente cree, ay, desde tu cama trabajas. A ver, con un problema de columna, la gente no puede trabajar en la cama o si lo hacen, están violentando muchísimo su proceso de recuperación, porque además en esto le jugamos al valiente. Miren, yo llegué a tanto porque yo de verdad me sentía la mujer más comprometida del mundo en mi trabajo. ¿Saben cuántas cosas dejé yo de hacer? Personales, familiares, de otro tipo, de proyectos de veras que eran muy importantes para mí por cuidar mi trabajo. Muchísimas. Por eso es que ahora quiero hablarles de todo esto que es el equilibrio entre familia, trabajo, el equilibrio de hacer en el trabajo las horas verdaderamente productivas y seguimos conversando con esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Bueno, miren, si la tienen, por ahí me indican en el chat. ¿Qué es esto de la norma 035 que parece como el monstruo de 7 cabezas? Miren, en realidad si lo vamos desglosando, es más sencillo de lo que parece. Oficialmente, esta establece lo que son los factores de riesgo psicosocial. A ver, de entrada, ¿qué es eso de factores de riesgo psicosocial? Bueno, pues es todo eso que nos afecta y que puede ser un riesgo desde nuestra psique, desde nuestra mente, desde nuestras emociones, para afectarnos la relación social en el trabajo, en lo personal, en la familia. Entonces, ¿qué son estos factores? Bueno, pues aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del sueño vigilia, o sea, todo lo que no tiene que ver con una orgánica descomposición del proceso de sueño. Hay personas que tienen un tema de sueño verdaderamente importante. Bueno, ese es otro tema. Aquí nos estamos relacionando a lo de ansiedad, que de veras te afecta el sueño por la ansiedad o por el estrés grave y de adaptación que se tiene derivado de la naturaleza, ojo, por las funciones en tu puesto de trabajo.
por el tipo de jornada de trabajo y la exposición a los llamados acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado, o sea, por su misma naturaleza laboral. A ver, ahí les va. Esto es muy fácil. Imagínense cuando yo escucho que converso con, pues, los vigilantes de mi fraccionamiento o con quien sea, ¿no? Platicamos y me dicen, es que sabe que ya me voy porque me van a pagar más en otro lado. Y yo, qué bien. ¿Y qué te ofrecen? Pues mire, me ofrece irme a Villahermosa de guardaespaldas de una organización y a mí se me paran los pelos. O sea, yo digo, imagínense, yo en este momento radico en la ciudad de Querétaro, ¿no? Yo sé lo que ha sido vivir en la Ciudad de México, en la ciudad de Mérida. Conozco prácticamente todo el país porque por la naturaleza de mi trabajo en las organizaciones para las que he estado, he viajado para dar capacitación y yo digo, irse a Tabasco, dejando a su familia. Fíjense, todos los factores que implican. Es otro clima, son otros usos y costumbres, pero sobre todo el riesgo tan alto. Claro, les pagan muy bien porque la posibilidad de que mueran es altísima. Entonces yo digo, verdaderamente tenemos que pensar desde un entorno, como le llamamos, holístico, todo esto que implica, o sea, mi deseo de crecimiento y desarrollo, las necesidades de mi familia, cuánto tiempo quiero vivir con ellos y cómo quiero vivir. O sea, muchos de ellos desafortunadamente no mueren, quedan afectados para el resto de su vida. Y créanme que recibir una pensión del Seguro Social no es aspiracional, es así como la oportunidad de vivir, híjole, en la carencia por mucho tiempo y a veces hay personas que necesitan ser apoyados por otros. Entonces, bueno, en este cuadrito vemos ansiedad, estrés grave, el ciclo del sueño afectado y la necesidad de adaptación que necesitamos tener para, digamos, no perder el estilo en lo que estamos haciendo. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, pues es muy fácil, miren. Necesitamos enfocarnos en los procesos que ya tiene la empresa para que no provoquen afectación mental en el trabajador. A ver, ok, pero hay empresas que tienen unos procesos con unos procedimientos enormes que finalmente, pues nadie los sigue o pocas veces se cumplen o a veces no se entienden o no hay la inducción adecuada. Entonces, ¿de qué se trata todo esto de la norma 035? Pues se trata de irnos a los básicos, es decir, ¿qué necesitamos hacer para que nuestro compañero, nuestro colaborador o yo mismo pueda dormir bien, pueda comer bien, pueda estar en la fiesta de mi hijo, de mi hija, tranquilamente disfrutándola, sin estar pensando, es que dejé no sé qué y me falta no sé qué, y el lunes que regrese, o viceversa? Estar en el trabajo pensando, es que mi hijo, es que me duele, es que, o sea, todas esas cosas que como personas humanas sí no suceden, pues pueden alterarnos, porque esto nos va llevando a estos factores de riesgo psicosocial. Fíjense, yo ya tengo mis añitos y cuando a mí me tocó trabajar, no en el consultorio porque era muy diferente, pero ya en una organización, de verdad, la vieja escuela te decía, mira, aquí vienes a trabajar y dejas tus problemas en la puerta. Aquí no puedes estar pensando en tus preocupaciones. Y yo escuchaba a la gente y me decía, eso está como de robots, porque a mí lo que me pasa es que voy al cine y estoy pensando en todos mis pendientes del trabajo, o llego a la oficina y estoy pensando en todos los pendientes y broncas que tengo en mi casa. Bueno,
Pues esto lo único que nos indica es que somos personas humanas. O sea, antes los libros de recursos humanos decían que así eran las prácticas, que teníamos que rendir hasta casi mátate a trabajar para que puedas progresar. Hoy día sabemos que esa vieja escuela dejó muchos heridos y muertos en el camino. Y por eso, a nivel internacional, se han implementado estas mejores prácticas. Por ejemplo, ¿qué tienen que hacer ustedes desde la organización? Pues hombre, a lo mejor hacer un plan para que la persona coma mejor. No sé si tengan comedor en tu oficina o si cada quien lleve lo propio, pero aunque nos parece que ahora hay una oferta de información enorme en muchos aspectos, en nutrición, en salud estrictamente, en fin, pues ¿qué creen? La realidad es que la gente no sabe qué significa comer mejor en el día con día. ¿Qué significa esto de que salgamos a tiempo de trabajar? A ver, entonces allí es donde radican estas áreas de oportunidad que vamos a seguir viendo para corregir lo que esté fuera de los lineamientos permitidos como número uno y prevenir que el trabajo se vuelva pues una enfermedad, una pesadilla de la cual muchas personas ya no pueden volver. Esta es la invitación a ser creativos, a decir, a ver, miren, hay cosas que no podemos hacer. Nos encantaría, pero la realidad es esta. Entonces, desde esta realidad, a mí, ¿qué sí me toca? O cuidar desde mí mismo o facilitarles a mis colaboradores o proponerles también en dirección. Desde todos los frentes hay que ver todo esto que implica la salud el día de hoy. Entonces decíamos que aquí hay varios personajes. Miren, por una parte están los colaboradores, por otra parte están los directivos o los dueños o llámese como sea, pero en medio estoy yo. Entonces, tengo que ver desde todas las trincheras esto que no es un tema de costo, es un tema de inversión. Miren, yo quisiera saber si en sus organizaciones han implementado la norma 035, porque nos llevamos sorpresas que de repente les están cayendo unas multas que sí son bastante altas y hay empresas que ni saben de esto o qué creen. Hay algunos otros que nos ha tocado escuchar que dicen, pues mira, no me importa, pago la multa, pero no me hagas olas aquí, ¿no? O sea, esto a pesar de que es una obligatoriedad por la Secretaría del Trabajo, esta norma ya está vigente, ya existe, ya ha tenido pues sí, multas, porque se necesita entonces ver que las cosas se hagan de acuerdo a lo establecido, porque comprenderán que después de la pandemia, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social está todavía mucho más rebasado, porque todo esto, hagan de cuenta, todos estos ingredientes que pusimos en la licuadora, se hicieron una mezcla mucho más densa y pesada. Entonces, el mensaje de esto es, no hay recetas que apliquen para todos, pero un diagnóstico cuidadoso y profundo sí permitirá generar intervenciones más dirigidas y efectivas. Por eso es que esta norma nos presenta lo que le llaman guías de referencia, que son como un mapeo, digamos, tipo clima organizacional, pues para ver por dónde están los riesgos de salud. En algunos es nulo, en otros es bajo, como lo vamos a ver más adelante, pero hay veces en que es medio, alto o hasta muy alto. Entonces, las empresas con modelos de flexibilidad para prevenir enfermedades de salud mental llevan la delantera en cuanto a atracción y retención del talento.
Claro, pues ¿qué pasa con las empresas que verdaderamente invierten en la calidad de vida de sus colaboradores y tienen entonces unas prestaciones maravillosas, como son pues el comedor, el salir a tiempo, en fin, ya sabemos todo este mundo maravilloso que desafortunadamente mucha gente no tiene. A mí me escandaliza saber hoy día cuántas organizaciones existen que no tienen a su gente ni siquiera inscrita en el patrón del Seguro Social. Y eso es un drama, porque miren, inevitablemente en algún momento las personas nos enfermamos, más temprano que tarde, y cuando llevan años y saben que no tienen seguro social, es una rabia porque finalmente la persona lo permite, o sea, con tal de tener trabajo, pues admiten no estar inscritos en el Seguro Social. Y eso es una tragedia, porque al cabo de los años no tienen las mínimas prestaciones y los que tienen Seguro Social también la pasan bastante mal, porque la calidad en el servicio pues no es como lo que llegó a tener en otros momentos el instituto. Entonces, tenemos que hacer de manera preventiva todo lo que se pueda para poder corregir esto y lograr participar de manera comprometida en el bienestar de nuestra organización. Desde luego, hay obligaciones del patrón. ¿Cuáles serían las mínimas obligaciones? Bueno, pues desde luego, estar inscrito en el registro, como decíamos, para sus colaboradores. Y por otra parte, pues hacer que se cumplan estos acuerdos establecidos, de tal suerte que de manera unida podamos tener la directriz para llegar a mejores prácticas y llegar a la ansiada productividad y competitividad que necesitamos en el mercado. Entonces, el patrón necesitará tomar acción en qué se tiene que hacer, qué se tiene que dejar de hacer, qué se puede implementar, en fin. De tal manera que el patrón pues tiene que dar los cursos necesarios, tiene que referir todas estas acciones, pero los colaboradores también tienen obligaciones. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues tienen que, por ejemplo, en caso de tener algún acontecimiento traumático severo, que lo vamos a ver más adelante, pues tienen que ir a su tratamiento. Pero ¿saben qué pasa? Que mucha gente dice, ay, no, ¿cómo le voy a decir al doctor? Va a decir que estoy loca o que estoy loco. O sea, todavía hay unos prejuicios espantosos con los que tenemos que vivir. Entonces, créanme que hay colaboradores que se resisten a su atención médica, no solo física, sino mental. Y entonces, ellos también tienen que hacer la diferencia, como decíamos, desde su trinchera para que todo esto tenga la fuerza de hacer la sinergia esperada. Estas obligaciones, tanto para el patrón como para los colaboradores, están referidas en todo lo que es la norma que está publicada en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y si alguien quiere seguir explorando en este tema, bueno, por supuesto quedo a sus órdenes, pero desde luego la página tiene muchos tutoriales, tienen videos, tienen todo de manera muy sencilla para que esta norma que de entrada suele ser así como en un lenguaje muy de abogados y todo este lenguaje técnico, pues pueda ser digerida como para hacerla parte de nuestro día con día en estas prácticas laborales. Entonces, el desafío es trabajar de manera conjunta y enfocada, pues para tener mayor productividad, ojo, y sin riesgos de trabajo que afecten a los trabajadores y, ¿por qué no?, a la misma organización. Pónganse a ver en su seguramente ya experimentada vida laboral cuántas personas
han dejado de trabajar por estar enfermos. ¿Y qué pasa cuando de un día para otro alguien pues ya no se presenta? ¿Y cómo sustituimos esas funciones? Esto del famoso backup que muchas empresas ya tienen perfectamente implementado, pero que en la realidad de nuestro querido México pues no ocurre así. Entonces, a mí me ha tocado, por ejemplo, haber estado trabajando en una empresa donde mi jefa, fíjense, se fue a comer, dejó abierta la computadora, o sea, todo bien, y cuando regresamos, en la tarde no regresó y todos decíamos, ay, qué raro, pero si ella es puntualísima y a nadie le ha llamado. ¿Qué les cuento? Se murió en el restaurante. Estas son cosas que sí pasan, que de repente no tenemos ni el chance de decir, oye, si me pasa algo, o sea, entonces, ¿saben qué? Ni contraseñas, porque era una persona joven, o sea, son de esas veces en que de veras como que no viene al caso que alguien se muera, pues ¿qué creen? Sí pasa. O no viene al caso alguien que tenga un accidente, pues ¿qué creen? Sí pasa. Y con estas realidades tenemos que aprender a vivir. Por eso hay que implementar un programa interno que esté de verdad dirigido a los colaboradores para proteger su salud mental y promover ambientes laborales que sean seguros y saludables. Díganme, por favor, si podrán ver esta foto de hombre, armonía, diversión, afecto en esta foto, o cómo viven ustedes si alguien les dice, a ver, vengan, hagamos bolita, a ver, ¿cómo son esas caras? ¿Son caras de felicidad o son jetas de qué hago aquí? Ahí se los dejo de tarea y ahorita me platican sus experiencias. Bueno, entonces, esto de la norma es una urgencia de atención, porque ahí les da, fíjense, los mexicanos somos los que más horas trabajamos entre todos los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la famosa OCDE. Esta suma de horas al año son 2.255 personas, digo, horas al año. Es una barbaridad. O sea, traducido esto en lo cotidiano, esto es muchísimo trabajo, pero ahí les va la pésima noticia. Es inversamente proporcional a la eficiencia laboral. O sea, trabajo mucho, 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 mucho y soy sumamente incompetente. ¿Qué les pasa a otros? Trabajan lo que hay que hacer y son muy competentes, muy eficientes, porque esto de que los mexicanos seamos los menos productivos, fíjense, los más trabajadores y los menos productivos, con 20 puntos apenas en la escala de 100. La famosa ley de Pareto, ¿se acuerdan? Del 80-20. O sea, imagínense qué triste panorama. Y con todo lo que estamos viviendo de factores externos, pues está más complicada la cosa. Entonces, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que cuidarnos quiénes somos para poder tener estos equilibrios de la imagen de abajo. Miren, que haya justicia, que haya seguridad, que evitemos la delincuencia. O sea, todo esto tiene que ver con mi bienestar. Hay muchos hijos de personas que murieron o que están ausentes por adicciones o no sé qué, que caen en la delincuencia porque quieren dinero fácil, porque no tuvieron un papá o una mamá que los arropara de manera adecuada, como quizás nosotros hemos tenido la fortuna de tener. Pero esto no es la realidad que en el país reina. Esta es una realidad bastante canija en donde tenemos que decir, bueno, yo no puedo resolver todo, pero hoy a mí, ¿qué sí me toca de mí misma y de mi entorno laboral? Esta es la urgencia de atención. Entonces, ya desde que estén aquí, pues es ganancia, porque esto de querer aprender y seguir
profundizando en lo que significa la productividad a través de este marco legal, pues nos lleva a comprender muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es esto del ATS? El famoso acontecimiento traumático severo. Miren, esto se refiere a estas realidades que decíamos: un horroroso asalto, un accidente grave, un secuestro o recibir amenazas. Pues todo esto afectan a la persona. O sea, quienes hemos vivido algo de esto, no me cuenten que al día siguiente llegamos como si lo vimos en una película y dices, ¡ay, qué horror, estuvo terrible, pero ya pasó, fue una película! No, estas experiencias se quedan grabadas en nuestro organismo y producen una cantidad de cortisol que nos enferma. Entonces, el famoso acontecimiento traumático severo es este hecho experimentado por un colaborador. Ojo, amiguitos, esto va de la mano con las políticas del Seguro Social. Fíjense, durante o con motivo del trabajo. Quiere decir, ahorita lo explico, que si yo voy en mi coche o en el transporte colectivo de mi casa a mi trabajo y me pasa algún incidente de esta naturaleza, entonces sí pone en riesgo, sí, mi integridad física, por supuesto, y mi integridad mental también, pero, ojo, es diferente a que yo me vaya de vacaciones y me pase algo de esto, porque, les repito, es igual a las políticas del Seguro Social, lo que se considera accidente de riesgo de trabajo, porque entonces, si pasara todo esto de tiempo completo, estaríamos rebasados con todas estas horroricidades que están ocurriendo. Entonces, esto es durante o con motivo del trabajo y son hechos o situaciones que ponen en peligro la integridad física de una o varias personas o incluso testimoniar la muerte de una persona. Imagínense si les ha tocado ver, a mí ya me ha tocado ver en el trabajo que le dispararan a una persona y que cayera muerta. Eso me pasó justamente en Culiacán hace muchísimos años. ¿Y saben qué? Yo llegué al hotel a nadar como loquita, nadar y nadar y nadar y nadar, porque era tal la impresión que me afectó enormemente y por mucho tiempo además. Entonces, eso genera lo que se llama un trastorno de estrés postraumático en quien sufre ese acto o en quien lo presencia, como mi ejemplo de ver cómo perseguían al tipo, le dispararon y cayó muerto, porque pasó en mis narices. Entonces, esto repercute en la salud. Y entonces, a esto habrá que darle un tratamiento personal. Entonces, si nos vamos al esqueleto de la norma 035, hay varias guías de referencia. La número 1 se refiere a esto, al acontecimiento traumático severo. Entonces, hacen unas preguntitas muy básicas y muy generales. Y te dicen algo así como, durante el último mes, ojo, durante el último mes, ¿has presenciado o sufrido alguno de estos? Imagínense que yo llego en aquel tiempo, digamos, a una nueva organización. Supónganse que ya estaba la norma 035 y me dicen, ¿has sufrido alguna de estas características? ¿Has presenciado algún accidente grave o la muerte de una persona? No sé qué. Imagínense que yo pongo que sí. Y entonces, ¡pum!, brinca. Pero la pregunta básica es, Mónica, ¿y cuándo fue esto? Entonces yo tendría que contestar, pues fue en 1994. ¿Ustedes creen que esta responsabilidad de mi bienestar va a recaer en esa nueva organización? Por supuesto que no. Es imposible
poder atender a todas estas cosas que han pasado en el tiempo. El ser responsables como patrón de un evento de esta naturaleza es en el corto plazo, porque evidentemente de estos últimos tiempos va a tener repercusiones y nos volvemos olvidadizos, distraídos y mucho más sujetos a un accidente grave. Por eso es que hay que medir las condiciones y la periodicidad en la que se dio este acontecimiento traumático severo. Por otra parte, la norma, además de la guía de referencia 1, después va a tener lo que son la guía de referencia 2 o 3, según el caso. La guía de referencia 1 la tiene que contestar toda persona que trabaja. Miren, así sea el consultorio dental de su amiga, de su prima, de su hermana, de su no sé quién, con un asistente dental que trabaje allí, tiene la obligación ante la ley, ante esta norma 035, de documentar por escrito esta guía de referencia 1. Esto aplica para todo personal que trabaje. Pero si solo es un consultorio o solo es un salón de belleza o es una pequeña empresa que tiene, hombre, 10 trabajadores, con que contesten esto, ahí muere. De un colaborador a 15 colaboradores, esto es suficiente. Pero ¿qué pasa si la empresa, la pequeña empresa, va de 16 colaboradores a 50? Pues allí ya tienen que aplicar la guía de referencia 1 más la 2. Oye, Mónica, ¿y si son más de 51 colaboradores? Pues entonces hay que aplicar la guía 1 más la guía 3, que aplica de 51 en adelante. Oye, ¿y si somos 350 colaboradores, todos la tienen que contestar? No. A partir de 51 hay una fórmula que está perfectamente establecida en la página de la Secretaría del Trabajo, donde te dice, puedes hacer una muestra, pero esa muestra tiene que ser de todos los departamentos que colaboren en la organización, para que no esté pues manipulada y esa muestra sea verdaderamente auténtica. Entonces, repito, la guía de referencia 1, ATS, acontecimiento traumático severo, todos. Punto y aparte. Pero la norma también nos habla de otro tema muy importante que también genera mucho daño físico, mental y emocional, que se llama violencia laboral. Bienvenidos a este horroroso capítulo. Miren, la violencia laboral tiene 3 grandes rubros. Uno es la molestia o acoso psicológico, otro es el hostigamiento y otro es los malos tratos. Bueno, vamos a ver de qué se trata cada una. Ojo, soy responsable, pero asumo que esto es más común de lo que sucede. Miren, yo ya llevo, como les digo, varios añitos en todo esto. Y a veces esto de la violencia laboral, con lo que vamos a desglosar ahorita, es tan horrible que se convierte como en un secreto de familia. O sea, nadie hable de esto. Así como que la pobre persona que lo vive o que lo padece no tiene ni chance de hablar con nadie. Pero ahí les va. Esto se trata, por ejemplo, esto del acoso psicológico. Bueno, son todos estos actos perjudiciales para la estabilidad, como decíamos, psicológica, que le afecta a la personalidad, a la dignidad o a la integridad del trabajador, que van degenerando en depresión, aislamiento, pérdida de autoestima. Y entonces esas personas, cuando viven uno de estos actos,
ya se sienten, bueno, cucarachas, o sea, no se sienten dignas de nada. ¿Qué quiero decir con esta molestia o acoso psicológico? Fíjense, aquí hay un criterio bien importante. Una cosa es que de repente, como bien dice San Pablo en la escritura, dice, a veces hago cosas que no quisiera y hago lo que no quisiera. Es decir, todos tenemos nuestros 5 minutos. Una cosa es que yo insulte a alguien una vez, muy mal hecho. Desde luego que eso no se justifica. Pero una cosa es, ahora sí, el típico se me salió, perdóname, a estar duro y darle con desacreditar a una persona, insultarla. No te digo, eres una idiota, eres una tarada, eres una... Esto se da. Esto es humillante. Esto genera devaluación. Tu trabajo no es tan bueno, no sé ni qué te crees, o sea, ni que fueras la quinta maravilla, o sea, todo eso va minando a la persona. Insisto, cuando es de forma persistente y reiterada. Entonces, a veces se excluyen a las personas, entonces hay indiferencia. Vamos a hacer el pastel, pero no le digan a fulanito o no inviten a perenganito. Eso es acoso psicológico. Comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación o finalmente amenazas. O sea, ni se te ocurra decirle por qué, ¿no? Ojo, el acoso sexual no está aquí incluido porque eso, si se denuncia, es un delito que hay que perseguir. Por supuesto que pasa el acoso sexual, por supuesto. En siglo XXI, en el 2024, sí, en las mejores empresas sigue pasando. Les tengo esa mala noticia. La naturaleza humana es la misma desde el principio hasta ahora. Por eso es que esta norma nos sirve para decir, ándese con cuidado. Y que sepan ustedes que si alguien ha sido víctima o está siendo víctima de acoso sexual, hay que denunciarlo. Porque estas personas que lo ejercen, su derecho a hostigar a la gente, a molestarla, a generar acoso, no paran. Van de víctima en víctima, son los que se llaman depredadores. Entonces, esto es la molestia o acoso psicológico. Esto ocurre entre compañeros, no solo mi jefe, sino puede ser los de abajo, pueden ser mis colaboradores. Hay más señas de hostigamiento de colaboradores hacia sus jefes ahora. Bueno, pasamos al apartado siguiente, que es el hostigamiento. Ojo, aquí sí hay una subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Y entonces esto se puede expresar también en conductas verbales, físicas o en ambas. Entonces, esto, por ejemplo, es requerir mayor cantidad de trabajo a un subordinado. Oye, pero es que todos estamos teniendo, no sé, el requerimiento de tal, pero a ti te cargaron la mano. Eso es hostigamiento. Hacer la diferencia y cargarle la mano a alguien en especial. O exigir a un colaborador que trabaje más tiempo de lo que dura su jornada. Esto es hostigamiento, oigan. O propinar golpes. ¿Ustedes creen que no pasa? ¿Qué creen? Sí pasa. En algunos lugares, no en todos, gracias a Dios, pero hay que estar con las antenas bien puestas, porque potencialmente todo esto puede ocurrir. Y finalmente nos vamos a lo que se refiere como malos tratos. Estas son las conductas que de manera, decíamos, continua y persistente, más de una vez o en diferentes ocasiones consisten en burlas, humillaciones o
ridiculizaciones. Es esas veces que dices, ¿sabes qué? Ya estuvo. O sea, basta. Tenemos que tener mucho criterio porque quizás ustedes también sean parte del famoso e importantísimo Comité de la Norma 035. Es decir, una organización promedio, normal, no, más bien todas tienen que tener una parte representativa del patrón, una parte del consultor y una parte de los colaboradores, para que entonces sí pueda haber una sana valoración de estos casos, porque tiene que haber detrás de toda esta norma, para llegar a esta productividad, un correo o un buzón en donde de manera confidencial se haga la denuncia de una de estas conductas. A ver, miren, la verdad es que a veces la persona está tan asustada, tan minimizada, que no tiene ni el valor de denunciar. Pero ahí les da una buena noticia. Si ustedes son testigos de esas malas conductas, pueden hacer la denuncia como testigos. O sea, no tiene que ser literalmente la misma persona. Ojo, este tipo de denuncias no pueden ser anónimas. Por lo mismo, o sea, tienes que decir, yo fui testigo que fulanita le dijo a fulanito que o que le hizo tal. Eso es muy valioso. Pero eso sí, estas denuncias tienen que ser confidenciales. No es para publicarlo en intranet, ni en el boletín, ni en radio pasillo. El secreto de la persona humana es sagrado y como tal tiene que ser tratado. Aquí obviamente habla de la ética de la persona que está en este comité de ética, pero es muy importante poder denunciar. Ay, no quiere pasar a la siguiente. Ok, bueno, decíamos que el coronavirus nos vino a dar en el traste. Y entonces, espérenme, ya era un problema, decíamos, para el 75% de la población trabajadora en el país. Ojo, estrés laboral, 75%. Pero ¿qué creen? El coronavirus desencadenó otros factores psicosociales que comprometían la salud mental de las personas, así como la continuidad de los negocios. O sea, creo que todos hemos sido testigos de cuántos locales comerciales a nuestro alrededor, cuántas empresas de nuestros familiares tuvieron que cerrar por la pandemia. Y entonces esto vino a complicar más las cosas de manera muy importante. Miren, esto del OFPS es el Observatorio de Factores Psicosociales y Bienestar Organizacional. O sea, es un organismo gubernamental. Pues ellos nos dicen que en los últimos 3 años, las alteraciones y síntomas más frecuentes se incrementaron. Si teníamos, por decir, un 10% de la población enferma, pues ahora son el 50% de las personas enfermas. ¿Qué quiere decir esto? Pues el síndrome del desgaste laboral, el llamado burnout, las perturbaciones en el sueño, gente que tiene ansiedad, depresión o incluso trastornos psicosomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues es como desde un trastorno mental me afecta a un trastorno físico. Por ejemplo, una neurodermatitis, por ejemplo, una contractura muscular, por ejemplo, una migraña
O sea, todos estos trastornos que a través de lo que estamos viviendo se somatizan son los famosos trastornos psicosomáticos que se manifiestan en el cuerpo. Entonces, ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo? Bueno, pues la actualización de la tabla de enfermedades entró en vigor en diciembre del año pasado, o sea, es bastante reciente. La actualización, fíjense, ya había una tabla de enfermedades de trabajo, pero con motivo de todo esto que estamos diciendo, se reconocieron por primera vez algunos trastornos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Pues algunos padecimientos laborales, como es el estrés. Miren, el estrés siempre ha existido, pero no de la manera en que lo estamos viviendo. Si salimos a la calle, sabemos que la irascibilidad de las personas está a flor de piel. Entonces, las personas más propensas a desarrollar estrés laboral son las que se encuentran en actividades que están relacionadas, por ejemplo, con la salud. O sea, imagínense a los médicos cómo se les ha multiplicado la necesidad de su consulta. Y a veces son médicos institucionales donde no ganan más dinero por atender a más pacientes, sino que al contrario, se va volviendo más pesado y más estresante para el cuerpo médico y todos los que tienen que ver con la salud, enfermeros, camilleros, todo este personal está más estresado porque obviamente tienen una saturación mayor. ¿Y qué me dicen de los maestros? Todo lo que se refiere a la educación se ha convertido en complicación, porque este tema de los chiquitos que no tuvieron socialización, los famosos niños de pandemia, pues la han pasado muy mal también los maestros, el transporte. Bueno, hasta las personas de apoyo en el avión, los sobrecargos, han tenido mucho mayor incidencia, por no decir el transporte público y demás. A ver, la atención a usuarios. ¿Qué me dicen? Fíjense que la gente que nos atiende también, lo que se llama servicio al cliente, ha caído terriblemente. Antes era muchísimo mayor la calidad en el servicio y a pesar de que ahora hay nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevas metodologías, la verdad es que si la persona que nos está atendiendo está rebasada, está al borde, pues no podemos tener una buena atención y eso como usuarios nos hace sentir también bastante mal, porque es el típico argumento de, pues yo pago mis servicios, ¿cómo es posible que me atiendan así, no? Ni me están regalando nada, en fin. ¿Qué me dicen de la seguridad pública y privada? Los policías, los vigilantes de nuestros fraccionamientos, todos ellos están al límite. Las Fuerzas Armadas están empanicados con todo lo que está pasando, saben que en cualquier momento pueden morir. Todos los que se refieren a la atención de desastres y urgencias. Si ustedes han tenido oportunidad de platicar con ellos, miren, yo sí he tenido oportunidad, he trabajado con la Cruz Roja. Escucharlos es tan interesante, de veras desde su compromiso hasta su frustración en la limitación. Hay muchas cosas que no pueden hacer, o por protocolos, o por recursos, o por, sabe Dios qué. En el comercio, en el sector industrial, donde seguramente están ustedes, ¿qué me dicen de los servicios bancarios y financieros? Todo el mundo quiere mayor ganancia con un peor servicio y esto no va de la mano. Necesitamos ir puliendo cada una de nuestras tareas, cada uno de nuestros procedimientos, cada una de nuestras atenciones para que el cliente, tanto interno como externo, quede satisfecho con nuestra gestión. Vayan apuntando sus preguntitas para que ahorita al final las platiquemos, por favor.
Bueno, pues les comentaba yo que a manera, digamos, como de clima laboral, estas guías de referencia van integrando la categoría de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, como para ir haciendo más amigable toda esta información que les repito, de pronto es así como muy pesada en la terminología y entender de qué va todo esto, pues sí, la intención justamente de esta charla es que ustedes puedan tener como ideas creativas que puedan aportar para hacer una diferencia en lo concretito, volviendo a lo básico, como poder desenmarañar toda esta madeja. Entonces, decimos que hay como 4 grandes rubros. Uno es todo lo que se refiere a la organización del tiempo. Y fíjense que aquí hay una gran área de oportunidad. A ver, vamos a ver. Se refiere a la carga de trabajo. Eso es una realidad. Eso no va a parar y cada vez se complica más. Pero, ¿qué me dicen de las jornadas de trabajo que exceden lo establecido? Cada día conozco más empresas que sí pagan horas extras, sí, por supuesto, pero pagan horas extras más allá de lo permitido por la ley. Obviamente, los trabajadores que permiten esto, pues quieren un mayor ingreso para llevar al sustento a su casa. Sin embargo, lo malo de esto es que va mermando su salud. Fíjense, todo este trabajo por turnos. Hay organizaciones que tienen, pero súper estresada la persona y para rendir más, consumen. Consumen y se vuelven adictos de cosas que no van por el bien de la salud. Y a veces ni lo sabemos ni nos lo imaginamos, pero la realidad es esa. En una ocasión yo fui a hacer una encuesta de clima organizacional y yo le preguntaba al de recursos humanos, oye, si hiciéramos ahorita ay, ¿qué se llama? Bueno, para la salud, para ver quiénes están ahorita en un estado alterado de conciencia, y él me decía, Mónica, ya sabemos que son más de la mitad. Imagínense, por favor. ¿Qué quiere decir todo esto de la interferencia en la relación trabajo-familia? ¿De veras estoy pudiendo disfrutar de mi vida? ¿De veras estoy cuidando a mi familia? Recuerden que esto de la organización del tiempo es lo más importante porque el tiempo es el recurso más preciado porque este no regresa. De tal manera que también con esta organización del tiempo y su mejor utilización, tiene mucho que ver esto que estamos haciendo ahorita, la capacitación y desarrollo de todos los que están en la organización. Y cuiden que esto también baje a sus familias, porque hay gente que de veras está como muy peleada con la capacitación, así como, ay no, qué flojera, yo ya acabé, yo ya cubrí mi cuota en la escuela y ya suficiente. Pues miren, la verdad es que este mundo cambiante nos invita a hacer cosas nuevas a cada momento. Y lo que yo aprendí en la maestría, ya hoy día hay cosas que ya no son vigentes. ¿Qué creen? Porque el ser humano es un ser en movimiento. Nuestro querido Carl Rogers decía que no podemos estar un tiempo completo en la felicidad o en el sufrimiento, porque eso no es real. La vida es cambiante y la vida nos va llevando a entornos a veces muy complicados. Y lo importante que saber también y muy consolador es que no hay mal que dure 100 años. Es decir, a veces decimos, híjole, pero es que ¿cuándo va a cambiar esto que está tan espantoso? ¿Qué podemos hacer? Bueno, de veras, lo que hoy está pasando no va a durar siempre. Pero si tú das ese plus en tu actividad, en tus actitudes, en tus creencias, vas a hacer una gran diferencia en tu entorno laboral y familiar.
Vamos a ver, por ejemplo, otra categoría de la que nos habla con relación a las actividades. Por ejemplo, ¿cuál es la calidad y cantidad del trabajo que se debe realizar? Este trabajo implica una carga mental y emocional muy fuerte. A ver, por ejemplo, les platico, yo una vez estuve en mi oficina junto a un despacho de estos que compran deuda. Entonces, el banco les dice, mira, aquí está mi cartera de clientes que me debe chorrocientos mil pesos, le compran y esos despachos se encargan de cobrar la deuda. Miren, de verdad, era inevitable escuchar los gritos de cómo esa gente insultaba a los deudores, amenazándolos para que pagaran. Es un escándalo. Y luego coincidíamos en el elevador y se sentía así un ambiente espantoso de veras de lo mal de estas personas. Y yo digo, ¿cómo aceptan ese trabajo? O sea, me parece a mí que no es un trabajo digno. O sea, que te paguen para insultar y amenazar y amedrentar a la gente para que pague, pero hay personas que lo aceptan y lo hacen y cosas hasta peores. Entonces, si tú tienes lo que podríamos decir un trabajo digno, ¿qué puedes hacer todavía para mejorar esta calidad? ¿Qué puede ser que sea un adecuado uso de tus capacidades y conocimientos, que se pueda evitar así la monotonía y sobrecarga? Imagínense cuánta gente está en esas líneas de producción, en un trabajo tan rutinario. Es como yo pienso en los chiquitos que están en las calles y venden chicles, 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 chicles. ¡Qué horror! Bueno, mi estilo, por supuesto, de aprendizaje y de todo, no es para algo monótono. Sin embargo, podemos hacer algo con esas personas que si bien es cierto que el trabajo en sí es monótono, ¿qué podemos hacer para que estén en mejores condiciones? ¿Cómo los podemos circular? Y para que no haya esa sobrecarga, que aquí el peligro es que caen en el riesgo de un accidente, ¿no? Vámonos ahora, por ejemplo, a los factores personales, todas estas relaciones interpersonales. Ya veíamos lo que es la violencia laboral, lo que es el hostigamiento, el acoso y los malos tratos. Fíjense, por ejemplo, yo pienso cada día cuando de manera estrujante nos llegan las noticias de un feminicidio, ¿no? Yo digo, híjole, qué mecha tan corta tuvieron esas personas para no poder negociar desde otro espacio con una mejor comunicación, con un nivel de compromiso, donde la ira se les dispara y lo que queda es eliminar a la otra persona enfrente. Y desafortunadamente como mujeres, pues tenemos las de perder, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar todos estos entornos? ¿Cómo necesitamos seguir educando a nuestros hijos para que valoren y aprecien la vida de una mujer? ¿Cómo podernos relacionar con la frustración? ¿Cómo podemos generar mayor tolerancia? Todos estos temas nos invitan a pensar y esto se ve plasmado en el aterrizaje de nuestros planes de acción para lo que es la norma 035. Y aquí muy importante es el liderazgo. ¿Realmente ejercemos o estamos viviendo un liderazgo positivo? ¿O es un liderazgo con autoridad, autoritarismo, con sometimiento? O sea, en estilos de liderazgo hay mucho que aprender. Es algo de lo que trabajamos mucho en GRAX, con este fortalecimiento organizacional, la importancia del trabajo en equipo, cómo se puede alinear de veras un equipo para que se cumplan estas metas organizacionales.
para que esta cultura que queremos permear en nuestros colaboradores de veras den los resultados. Y todo esto hace posible lo que de manera agregada se llama entorno organizacional favorable, y esto lo mide muy específicamente a través de preguntas muy concretas la guía de referencia 3, la que yo les platicaba, que es para organizaciones que son mayores a 51 colaboradores y más. A ver, y una pregunta muy válida es, bueno, Mónica, si en mi organización hay, por decir, 20 colaboradores, podemos también hacer la guía de referencia 3 que nos permita visualizar un entorno organizacional favorable. Sí, claro que sí es válida. Sumar, subir siempre es válido. Lo que no se puede hacer es, teniendo una organización de, por decir, 70 personas, hacer la guía de referencia 2, porque no es la indicada, es la 3, que es para más de 51. Y vámonos ahora a las condiciones del entorno de trabajo. Todo esto se agrupa en este ambiente físico o químico o biológico o ergonómico. Miren, por ejemplo, el otro día me tocó visitar un taller de carpintería. Súper interesante, es un chavo emprendedor que va creciendo muy bien, que le ha invertido un dineral, todas sus ganancias de manera ordenada, las sigue reinvirtiendo y entonces compró más equipo y bueno, nos invitó a conocer su lugar de trabajo y de veras qué gusto me da. Pero de pronto nos dicen, bueno, es que aquí es el área de, ¿cómo le llaman? De pintura o de barniz o de no sé qué, no me hagan caso. Abre la puerta y entonces está el hombrecito trabajando para pintar o barnizar o todo esto con solventes y sin máscara. Y otros pulidores sin máscara. Y yo decía, ¿qué onda con estos amigos? O sea, que están dándole todo al trabajo y no utilizando los equipos que se requieren para cuidar su salud. Y me decía esta persona, pues es que, ¿qué crees? No lo quieren usar. Y yo le decía, bueno, mira, muy mal por ellos, pero muy mal por ti, porque no es si quieres o no quieres, es que aquí las cosas son así, porque yo no voy a cuidar a la persona que si lo usa o no lo usa, porque es obvio que lo necesita, y yo no voy a cargar en mi conciencia el deterioro que inevitablemente está teniendo esa persona. Miren, yo soy creyente, soy católica, y de veras digo, Dios siempre nos perdona. En estas relaciones interpersonales, a veces nos otorgan el perdón o podemos perdonar a alguien, a veces no, pero les tengo una mala noticia. En cuestiones de salud, el cuerpo nos pasa factura. Allí no hay perdón, allí no hay, es que ahora sí le voy a echar ganitas. Miren, todas las personas que han abusado del sol ya llevan en su cuerpo impregnada toda esa radiación. Y aunque les haya caído el 20 años después de ahora sí voy a usar bloqueador, híjole, ya van cargando esa carga que posiblemente se traduzca en un cáncer de piel. O estos trabajadores que usan inhalantes o que no usan mascarillas protectoras del polvo, ese polvo se va a los pulmones y genera sí o sí un trastorno obstructivo para la respiración. Entonces, tenemos que ser muy conscientes, como les digo, yo estoy aquí disparando como escopeta por todos lados, no conozco qué es lo que tú estás trabajando hoy, pero desde luego algo de esto le debe pegar. Las cargas de trabajo, ¿cómo podemos hacerlas mejores, más equitativas? ¿Cómo están las oportunidades de desarrollo? Que de veras todos puedan tener
el privilegio de seguir creciendo en la organización, porque a eso estamos invitados. Miren, les tengo una buena noticia. Nuestro querido maestro, el doctor Sigmund Freud, desde hace muchísimos años nos dijo, miren, la satisfacción de la persona para lograr su felicidad solamente viene de dos rubros. Uno es el trabajo. Este gozo de sentir que lo que estoy haciendo hace una transformación en la vida, en mi vida y en la vida de otras personas. Y el amor. Como realice yo mi trabajo, hace la gran diferencia. Y yo cada día observo más personas que están como peleadas con lo que hacen, ¿no? Como que digo, híjole, a esta cajera del súper, ¿cómo le deseo que pueda encontrar un trabajo acorde a sus necesidades y a sus capacidades? Porque se ve que está fúrica trabajando aquí. Y seguramente les pasa a ustedes, porque estas son como cosas que nos pasan de todos los días. Bueno, entonces hablábamos que, miren, la guía de referencia 2 está integrada por 46 preguntas y la guía de referencia 3 tiene, como yo les decía, 72 preguntas porque aquí está considerado todo lo que hablábamos del entorno organizacional favorable. Entonces, estas ya sean 46 o 72, según la que corresponda, todas estas están agrupadas en 5 categorías. Una es ambiente de trabajo, otra es factores propios de la actividad, otra es organización del tiempo de trabajo, decíamos liderazgo y relaciones en el trabajo y entorno organizacional. Si se fijan, cada una de ellas tienen a su vez dominios y estos en total son 10 dominios. Hablamos, por ejemplo, de la carga de trabajo, de la falta de control sobre el trabajo, es cuando la persona dice, es que aquí yo no tengo libertad para hacerlo de otra manera, por ejemplo, ¿no? Están perfectamente estipuladas las preguntas. Aquí hay insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad. Y eso es horrible cuando la gente no sabe, cuando hay recortes de personal o fusión de firmas internacionales. Es horrible porque esa inestabilidad genera un malestar espantoso. O sea, no sé si me van a correr o para el año que entra siga yo trabajando aquí. Mucha gente vive esa incertidumbre. ¿Y qué me dicen del reconocimiento del desempeño? Esta es una de las mejores prácticas que nos propone el entorno organizacional favorable. A veces no se requiere de un gran presupuesto en tu departamento para que hagan un reconocimiento del desempeño. Lo que sí es muy importante, que cada vez que tengan un logro, lo celebren y reconozcan a las personas que han hecho posible que ese resultado se dé. Eso sí que es importante. Y miren, a veces se nos olvida o por ahí hay alguien que no quiere celebrar ni su cumpleaños porque está como peleado con la vida, ¿no? Y como que dice, ay, no, yo pastel no, ni me hagan. A mí me han tocado varios jefes que decían, no, a trabajar. Como que dices, oye, pues, ¿qué onda? Es como reconocer su vida, es como honrar que Él está en nuestra vida también. Pero bueno, hay que buscar las maneras. ¿Qué quiere decir esto de poder hacer algo donde se reconozca el desempeño con respecto a una meta lograda? ¿Y qué me dicen de las relaciones en el trabajo? Allí hay un área de oportunidad en donde los expertos consultores, pues para eso estamos, para compartir con nuestra experiencia, ir viendo por dónde está una rendijita de posibilidad para ir transformando esa área. Como decíamos,
evitar al mínimo la violencia laboral y denunciarla. Y algo que sí es obligatorio, como les decía, es reportar en la carpeta de evidencias en dónde está la liga de denuncias en tal cuenta de correo o dónde está el buzón de quejas donde es confidencial y allá y nadie lo rompe, porque me ha tocado unos que se rompen y se roban y unas historias de terror. Con relación al liderazgo, hay muchísimas cosas que decir, pero en esta ocasión simplemente lo menciono. Yo diría que es la pieza fundamental de que todo este trabajo se realice y se realice bien. Fíjense que el líder decide, ahora sí, el presupuesto para que esta norma se implemente. Porque sí, a veces requiere contratar a un experto en la implementación de la norma 035 o se requiere a un experto en alineación de equipos de trabajo. Entonces, bueno, que sepan que todo esto lo hacemos y lo hacemos muy bien. Entonces, lo que queremos es que ustedes tengan una mejor calidad de vida en el trabajo, y que, por ejemplo, esta interferencia en relación con el trabajo-familia, pues tenga los menos conflictos posibles. O sea, estos procesos, a ver, no son químicamente puros, como si fuéramos a un laboratorio de química, pero definitivamente mientras seamos personas humanas, siempre van a haber áreas de oportunidad y siempre van a haber posibles soluciones a un conflicto. Esto también es cierto. ¿Qué podemos hacer en relación con las jornadas de trabajo, donde también pues el mundo ha demostrado que si, por ejemplo, las organizaciones trabajan de lunes a viernes, pero el viernes por la tarde ya no lo trabajan, pues han tenido mayor productividad? Esos esquemas en los 80s, 90s eran como inconcebibles, no existían. Había que ir de corbata todos los hombres y las mujeres de medias y todas esas planteamientos que seguramente ustedes han escuchado en sus papás y otras generaciones como la mía, definitivamente han ido cambiando estas jornadas de trabajo y estas condiciones en el ambiente del trabajo. Entonces, un mensaje que quiero que les quede bien, bien claro es que de veras la norma se traduce en áreas de oportunidad para que sí ocurra, para que sí podamos transformar. Aquí con un pensamiento crítico podemos hacer la gran diferencia. Vamos a hablar un poquitito de qué es esto de las consecuencias de la exposición a los factores de riesgo psicosociales. Bueno, miren, pues el capítulo más doloroso y difícil es el físico y fisiológico, o sea, la fisiología nos habla de cómo interactúan todos estos aparatos y sistemas en el organismo. Entonces, por ejemplo, siendo mujeres tenemos un trastorno hormonal, por decir. Y bueno, esto afecta el ciclo menstrual y esto afecta mi fisiología y esto afecta mi emocionalidad también. Entonces, lo conductual, lo cognitivo, lo físico y fisiológico, lo social, emocional y todo esto, estos temas que tienen que ver con la reducción de la productividad y la salud en el trabajo, la salud de vida, decíamos, la persona es físico, mental, emocional, social y trascendente. O sea, como de veras pregúntense, bueno, ¿y para qué me estoy quemando las pestañas? ¿Y para qué, como decían nuestras abuelitas, me estoy sobando el lomo viniendo a trabajar aquí? Y estoy dejando mis mejores años. ¿De veras está acorde a mi propósito de vida lo que estoy haciendo?
o lo estoy haciendo como un mero requisito para llevar sustento a mi casa, pero no me doy más de no sé cuánto tiempo en esta organización. O de veras, yo pensé que iba a ser horrible este trabajo, pero ya me di cuenta que yo he tenido logros y que puedo hacer una diferencia y que sí puedo estar aquí en mejores condiciones desde mi propia participación. Son preguntas que ahí se las dejo para que ahorita me vayan platicando de ellas. Bueno, pues miren, ¿qué tenemos como consecuencias a largo plazo de los factores de riesgo psicosociales? Desde luego, un descenso en la calidad de vida. O sea, hay personas que si antes corrían y les gustaba, perdón, Hilda, estoy viendo el tiempo, no te escucho, pero Sí, sí, perdona, Moni. sí, no, mil gracias. Miren, chicos, rápidamente, el proceso es tan importante como el resultado. Los niveles de riesgo psicosocial, mientras más altos sean, como las calificaciones de la escuela, es peor el resultado. Hay que tomar acciones inmediatas. Aquí está la resolución, es programas como trabajo en equipo, activación física, atención psicológica, actividades. Ay, me apena muchísimo, se me fue el tiempo, qué barbaridad. Hilda, ¿quieres darle seguimiento? Adelante, Moni. Ok, sí, y yo corro en este momento. Miren, me apena muchísimo, yo tengo un compromiso. Lo importante es que sepan que si esto no se cumple y les llega un inspector, esto es peor que les dé coronavirus en sus peores momentos. Va a acabar con su empresa una multa de estas. Son enormes. Les invito a que chequen la información.